En todo el mundo, siempre han existido leyendas y tradiciones asociadas a la tenue naturaleza de nuestro paisaje, oscuros y prohibitivos. Los pantanos, en particular, han atraído tales cuentos desde tiempos inmemoriales y parece como si cada uno de estos turbios humedales tuviera su parte de espeluznante tradición orbitándole. Esto es especialmente frecuente en las culturas eslavas, y ahí los pantanos han tomado un nivel completamente nuevo de terror surrealista, como los lugares de acecho de varios demonios y espíritus malignos. Yo soy el documentalista, y esto es Demonios Pantanosos. Un demonio de pantano prominente en el folclore eslavo es el llamado Bolotnik, que aparece típicamente como un anciano encorvado y desaliñado con escamas, brazos como de rana, barba y pelo verdes, boca grande, cola en algunas tradiciones y todo ello cubierto de barro. Bolotnik merodea a través del lodo de los pantanos, buscando atraer a la gente y a los animales a su perdición, usando una variedad de métodos malvados. Se dice que una de sus formas favoritas es imitar las llamadas de los animales o crear mechones de voluntad, flotando, bolas de luz danzantes que entran y atraen a los curiosos hasta que se quedan atascados en el pantano de lodo y cañas. Después de lo cual, el demonio los arrastra viciosamente a la muerte. También en algunas tradiciones se dice que él cultiva hierbas seductoras o flores hermosas, donde yace a la espera de que alguien venga y trate de recogerlas. También usará ocasionalmente sus poderes de cambio de forma para convertirse en un peldaño, aferrándose a quien quiera que sea lo suficientemente tonto como para pisarlo. En algunas versiones de la tradición, Bolotnik tiene una esposa o pareja llamada Bolotnitsa, que aparece como una doncella de agua increíblemente atractiva. Suele fingir estar perdida con el fin de engañar a la gente para que entre en los pantanos donde matarán. Se dice que la única manera de ver su verdadera naturaleza demoníaca es mirándole los pies, que se parecen mucho a los de una rana, y algunas leyendas dicen que también tiene piernas como las de un ganso, que tratará de esconder con hojas y barro o sentándose en un nenúfar con las piernas dobladas por debajo. A la inversa de su forma de hermosa doncella, la verdadera forma de Bolotnitsa es más bien una vieja bruja con dientes torcidos y rotos, malezas en el pelo, y se dice que tiene el poder de invocar el viento, la lluvia y el granizo. A menudo se dice que la Bolotnitsa pertenece a una raza de hermosas ninfas femeninas del agua llamadas Rusalki, una especie de versión eslava de las sirenas, que viven en ríos, lagos, pantanos y similares. En la mayoría de las tradiciones, los Rusalki son los espíritus de mujeres que han muerto en circunstancias violentas en o alrededor de cuerpos de agua, con asesinatos, suicidios o ahogamientos. A menudo son retratadas como hermosas sirenas que intentan atraer a los hombres para que se unan a ellos en sus tumbas acuáticas, aunque otras leyendas las describen como
benévolas y juguetonas. Típicamente son capaces de desplazarse bastante bien en tierra firme, con patas funcionales que les permiten vagar por la zona para hacer travesuras. Y en muchas áreas todavía hay festivales a principios de verano donde se prohíbe nadar y se llevan a cabo rituales para mantener alejados a los rusalki. Un espíritu de pantano femenino similar se llama Shishiga, que aparece como una mujer pálida y desnuda junto al agua, peinándose el pelo y que arrastrará a la muerte a cualquiera que se le acerque. Se dice que incluso mirar una Shishiga llevará a una muerte segura por ahogamiento en un futuro próximo. Otra forma malvada de demonio eslavo del pantano femenino es la notoria Siwozona, también llamada la Mamuna o Bojinka. En muchas áreas se dice que estos demonios se forman de las almas de las mujeres que han muerto en el parto, de las madres solteras o de los niños nacidos fuera del matrimonio. La Siwozona suele aparecer como una vieja y repugnante bruja de pelo verde, con un cuerpo velloso y maloliente, y con un sombrero rojo con una ramita de helecho adherida. El modus operandi de la Siwozona es secuestrar bebés humanos y reemplazarlos con sus propios vástagos retorcidos, deformados y viciosos, y la única manera de evitar que esto suceda es atar una cinta roja alrededor de la mano del bebé o ponerle un sombrero rojo, así como protegerlo de la luz de la luna. Una madre cuyo bebé ya ha sido secuestrado puede tratar de revertir la situación yendo al pantano, azotando al bebé impostor con un palo de abedul y vertiendo agua sobre él desde una cáscara de huevo mientras ruega: «Toma el tuyo, devuélveme el mío». Después de lo cual, la Siwozona puede o no compadecerse del bebé golpeado y cambiarlo de nuevo. También se cree que las flores de la hierba de San Juan pueden mantenerla alejada. Además de los demonios malévolos del pantano femenino, también hay versiones masculinas en el folclore eslavo, como el Bodjanoi. Aparecen como ancianos con escamas negras, apéndices palmeados, cola de pez y rostros de rana, así como a veces con barbas largas y rasposas de color verde. Al igual que muchos de los otros pantanos y espíritus de agua que hemos visto aquí, el Bodjanoi no es nada amistoso y, de hecho, se le culpa más a menudo de los ahogamientos en la zona, así como de la ruptura de presas o molinos de agua. Cuando no se involucran en este comportamiento nefasto, pueden ser vistos relajándose en el agua o fumando pipas. En la tradición de algunas zonas se dice que recogen las almas de los que se han ahogado en una tetera. A menudo poseen la capacidad de controlar a los peces como sus sirvientes, lo que ha llevado a la creencia en algunas zonas de que los pescadores pueden recurrir a la ayuda de un Bodjanoi para una buena pesca dando una ofrenda de tabaco. Sin embargo, en su mayor parte se evitan y en algunas regiones se les ve verdaderamente como espíritus muy reales que no deben ser cruzados. Es interesante notar que en muchas de las áreas donde estos mitos prevalecen, los lugareños tienden a creer de todo corazón en su existencia y van más allá del mito y la leyenda para estas personas. Se cree que los pantanos y recursos de agua son merodeados por estas fuerzas y que tienden a tener un lugar en algún sitio en la realidad. Estas criaturas conjuradas desde el subconsciente humano para tomar su lugar en el mundo que esta gente conoce. Es una mirada fascinante a la forma en que el paisaje se integra con nuestra psique y se las arregla para engendrar tales historias.
Y mirando esta selección de espeluznantes habitantes de los pantanos, ya sea que alguna vez hayan existido en alguna forma, parecen ser suficientes para que uno se cuide de pisar estos oscuros lugares de siniestra tradición. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Demonios Pantanosos. Saludos especiales para Jorge Alberto Jiménez Orellana, Hilber Armando López, Daniel Sánchez, Blizer Itarria de Neuquén, Argentina, Lopi LZ, Millennium Kingdom, Luis Miguel VR Vázquez, Miguel Cortés Salazar, Rastaman 18 Serrano, Michael Arias, Porfiao Portuano, Ricardo Morales, Lorena Bracho, Dave Sauceda, Martín García Vázquez, Free Fire Random, Manuel Sánchez, Keibor 193, Andrés 111 222, Antonio Hernández, Luchito Anderson, Juan Andrés, Terry 110 5473 y Carlos Vargas López. Gracias y hasta la próxima.